Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Lucas y esta es la clase de Electrofisiología General de la materia de Fisiología. Los temas que vamos a ver van a ser el potencial de membrana, la ecuación de Nernst, la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz, el potencial de acción y la conducción electrotónica, periodos refractarios, la despolarización y la repolarización dentro de un potencial de acción en células excitables, la fisiología de los canales regulados por voltaje y vamos a terminar con la propagación del potencial de acción. Como ya vimos en la clase de transporte, la concentración de iones en el espacio intracelular y en el extracelular son distintas. El sodio está muy concentrado en el espacio extracelular, mientras que está menos concentrado en el intracelular. El potasio, lo contrario, está mayormente en el intracelular y está menos concentrado en el extracelular. El calcio es igual que el sodio, está más concentrado en el extracelular y en el intracelular está muchísimo menos concentrado. Y el cloro también sigue al sodio, está más concentrado en el extracelular y menos en el intracelular. Fíjense el voltaje de membrana, que es común a todos los iones. Ahora vamos a ver bien cómo es eso igual. Bien, el potencial de equilibrio para cada ion es distinto entre cada ion. Fíjense el de sodio, que es positivo, el de potasio, que es negativo, y el de potasio está cercano al voltaje de membrana del potasio, al voltaje de membrana en general. El de calcio también es positivo, igual que el de sodio. El potencial de equilibrio del cloro, que tiene el mismo signo que el del potasio, y esto es así porque a pesar de que tengan distintas concentraciones, es decir, que el potasio esté concentrado en el intracelular y el cloro en el extracelular, tienen potencial de equilibrio con la misma carga porque el cloro tiene carga negativa, mientras que el potasio carga positiva. Eso nos determina que el potencial de equilibrio tenga el mismo signo. Y bueno, finalmente la fuerza impulsora electroquímica, que es la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio. Entonces, si ustedes hacen la recta que hay entre el voltaje de membrana y el potencial de equilibrio, les va a dar estos resultados. Bien, estas concentraciones no son las mismas en todas las células, pero son similares. Igual que el potencial de membrana. Capaz que este es el potencial de membrana de un tipo de célula, pero el potencial de membrana de las neuronas es distinto, de los miocitos cardíacos es distinto, pero lo importante es que es negativo. Igualmente, como ya les comenté en la clase anterior, estos valores tienen que sabérselos, por lo menos los de sodio, los de potasio, calcio también y cloro, esos cuatro. Igual ahora vamos a ver cómo las podemos calcular con distintas fórmulas. Bien, el potencial de membrana es la diferencia entre el potencial eléctrico en el citoplasma y el potencial en el espacio extracelular. El interior de la célula va a tener cargas negativas, mientras que el exterior va a tener cargas positivas. Que el interior sea negativo no quiere decir que tenga sí o sí cargas negativas y solamente cargas negativas, sino que quiere decir que el interior es más negativo, es menos positivo que el exterior. Y eso está determinado por los flujos iónicos, por la bomba de sodio-potasio, por la concentración de proteínas, etc. Bueno, y este potencial de membrana se puede medir insertando un microelectrodo en las células que nos va a determinar el potencial de membrana. Y bueno, cuando se inserta el microelectrodo no se tiene que dañar la membrana y solamente el poro por donde se inserta el microelectrodo tiene que tener un cierre hermético, por así decirlo, para que no salgan iones y no se pierda el voltaje de membrana y estemos midiendo otra cosa. Bien, el potencial de membrana en reposo depende de cada célula, como les comentaba recién, pero fíjense que siempre es negativo, que puede ir desde menos 55 a menos 90 milivoltios. Y esto es lo que les comentaba, que el interior de la célula es más negativo que el exterior, o menos positivo.
Bueno, hay una excepción que es el potencial de los eritrocitos, que es de unos menos 9 milivoltios. Esta diferencia de potencial se debe a transportadores electrogénicos, es decir, que generan una diferencia iónica, o sacando más iones positivos o metiendo menos positivos y así. Bien, vamos a tener células excitables, como por ejemplo las neuronas, las fibras musculares, las células cardíacas y células secretoras del páncreas, en el cual el potencial de membrana puede variar. Puede variar generando potenciales de acción. Esos potenciales de acción, dependiendo de la célula en la que estemos, puede cumplir distintas funciones. Puede, por ejemplo, propagar un estímulo a través de los nervios, por ejemplo, un estímulo doloroso que viaja al cerebro. Cuando viaja al cerebro, viaja por potenciales de acción, el cerebro ejecuta una respuesta, manda la respuesta a través de los nervios y esa respuesta también va por potenciales de acción. También en células secretoras del páncreas pueden haber estas diferencias de voltaje. Bueno, más adelante vamos a ver bien cómo es un potencial de acción, cómo es su despolarización y su repolarización y cómo está cuando está hiperpolarizada, pero en este gráfico podemos ver en el eje de las Y el voltaje de membrana y en el eje de las X la concentración extracelular de potasio en milimolar. Bien, fíjense el potencial de reposo que está entre menos 90 y menos 100, siempre es negativo. Eso depende, qué tan negativo depende del tipo de célula. Y en el eje de las X tenemos la concentración extracelular de potasio. A medida que aumenta la concentración extracelular de potasio, el voltaje de membrana se hace cada vez menos negativo y se vuelve más positivo. Cuando se vuelve más positivo el potencial de membrana, decimos que la célula está despolarizada. Esta despolarización también puede ser, por ejemplo, como se da fisiológicamente, por el ingreso de sodio, o sea, el ingreso de cargas positivas a la célula. Y cuando el potasio está menos concentrado en el espacio extracelular, la célula va a estar hiperpolarizada. Bueno, vamos a arrancar con la ecuación de Nernst. Decimos que el potencial de equilibrio para un ion está determinado por la constante de los gases, por la temperatura, sobre la constante de Faraday, por la valencia de un ion. Todo esto por el logaritmo natural de la diferencia de concentración del ion que estamos viendo, que sería igual a la concentración extracelular sobre la concentración intracelular. Bien, si prestamos atención al primer término, a este de acá, decimos que tanto R como T como F son constantes. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos todas esas constantes y hacemos una sola constante para que no vamos a complicar la vida. Siempre y cuando la temperatura sea constante, que la temperatura corporal es de 37 grados centígrados. Igual acá arriba les puse el valor de las constantes por si quieren saberlo. Bien, entonces a 37 grados la fórmula nos quedaría igual al potencial de membrana, que se mide en milivoltios, como ya veníamos diciendo, es igual a 61,4 sobre la valencia del ion, porque eso no es constante porque esta ecuación es específica para cada ion. Bueno, todo eso por el logaritmo de la concentración extracelular sobre la concentración intracelular. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo para el calcio, hacemos 61,4 dividido más 2, o sea, 2 positivo, no se pone el más. 61,4 dividido 2 nos da 30,7 por el logaritmo y buscamos la concentración extracelular, que la teníamos en la tablita, en la primera tablita del video, y la concentración intracelular lo mismo, y así para cada ion. Este número Z, por ejemplo, si estamos hablando del cloro, el cloro tiene una valencia negativa, entonces el 61,4, si lo hacemos 61,4 dividido menos 1, nos va a quedar menos 61,4. Si lo hacemos para el sodio, para el potasio, que tiene una carga positiva, nos quedaría 61,4 por el logaritmo, por la diferencia de concentración. Bien, esta ecuación de Nernst describe las condiciones cuando un ion está en equilibrio, por eso potencial en equilibrio, a través de una membrana.
el determinado ion, o sea X, puede estar en equilibrio solo cuando la diferencia de voltaje a través de la membrana es igual a su potencial en equilibrio. Y el potencial de equilibrio es el valor que el voltaje de membrana debería tener para que X estuviese en equilibrio. O sea, es lo mismo que estábamos diciendo recién. El voltaje de membrana, acuérdense que habíamos dicho que en la tablita que les mostré al principio era menos 60, pero bueno, varía dependiendo de cada célula. Y si ese valor menos 60 estuviese, por ejemplo, en menos 94 más o menos, o menos 88, que es el valor del potencial de equilibrio para el potasio, en caso de que el potencial de membrana sea ese, sea menos 80, menos 88, menos 94, el ion de potasio estaría en equilibrio, porque el voltaje de membrana es igual al potencial de equilibrio para el potasio. Presten atención que el potencial de equilibrio del potasio es parecido al potencial de membrana en reposo. En cambio, el resto de los iones, por ejemplo el sodio, tiene un potencial de equilibrio que es todo lo contrario al potencial de membrana. Fíjense que el potencial de membrana dijimos que era negativo, y el potencial de equilibrio para el sodio, si lo buscan en la tablita, fíjense que es positivo. Bien, entonces esto se da que debido a que el potasio tiene mucha más permeabilidad que el sodio, por eso es tan cercano el potencial de equilibrio del potasio al potencial de membrana en reposo. Bueno, la fuerza impulsora es igual al potencial de membrana, que es menos 60 milivoltios, menos el potencial de equilibrio de determinado ion. O sea, la fuerza que impulsa a un ion a moverse de un lado o del otro de la membrana depende de esta diferencia. Si es negativa la fuerza impulsora, los cationes entran a la célula y los aniones salen. Bien, en este gráfico podemos ver que la concentración de potasio es mucho mayor en el espacio intracelular que en el extracelular. Por lo tanto hay un gradiente químico. Este gradiente químico va a hacer que el potasio salga de la célula. Entonces, al salir cargas positivas de la célula, el interior de la membrana se va a volver negativo, mientras que el exterior positivo, que en realidad no es negativo, sino que es menos positivo que el exterior. Bien, esto nos va a provocar un gradiente eléctrico al cual nosotros podemos oponernos para que el ion deje de salir, en este caso el potasio deje de salir. Esa fuerza que nosotros tenemos que hacer, o ese potencial que nosotros tenemos que hacer, es, en el caso del potasio, es menos 88 milivoltios, como ya les venía diciendo. Entonces, esa es el potencial de Nernst, que es la fuerza que hay que hacer para evitar que haya una salida neta de potasio en este caso. Bien, este es el ejemplo del sodio, es similar al de recién, nada más que el sodio está más concentrado en el espacio extracelular que en el intracelular. Por lo tanto, hay un gradiente químico, el sodio va a tender a entrar a la célula. Entonces, al entrar cargas positivas, el interior de la membrana se vuelve positivo y el exterior negativo. Bueno, la fuerza que hay que hacer para que el sodio deje de fluir a favor de su gradiente químico nos determina el potencial de equilibrio en este caso, para el sodio, que es el potencial de Nernst. Y este potencial lo podemos calcular con la ecuación que dijimos recién, y en el caso del sodio nos va a dar cercano a más 61 milivoltios, dependiendo de qué valor usemos para la concentración extracelular de sodio y la concentración intracelular de sodio. Bien, acá les puse la definición del potencial de Nernst, que es el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, que acá tienen los valores nuevamente, que se los puse para que se fijen el potencial de equilibrio para el potasio es similar al potencial de membrana en reposo. Y esto se debe a que hay mayor conductancia para el potasio, o sea, el potasio tiene muchos más canales. Y bueno, fíjense que los valores no son los mismos. Acá tienen que el potasio en la mayoría de las células es menos 88, mientras que
el músculo esquelético es de menos 95. Bueno, vamos a cortar acá con esta primera parte en la que hablamos sobre el potencial de equilibrio para un ion determinado. Así que bueno, seguimos en la próxima.